Abra su corazón. Y dile: Dios, en esta mañana háblame. Estoy aquí, dile, porque necesito escuchar una voz de aliento. Dile: Dios, yo estoy aquí porque necesito un consejo del cielo. Estoy aquí como una persona necesitada. Yo considero que en esta mañana, iglesia, Dios tiene un consejo divino de acuerdo a tu necesidad. Todo lo que dejaste en casas mientras le adoras aquí, Él se encarga de ello. Dile: Dios, dame un corazón, no de piedra, sino de carne, para que tu palabra pueda llegar y penetrar. Pero quiero en esta mañana salir de aquí desafiado para la batalla diaria que tengo que vivir, aún hasta con mi propia carne. Dile en esta mañana: Dios, con tu Santo Espíritu, quiero salir agendado de aquí. Quiero salir confrontado para que lo que tenga que mejorar yo lo hago, Señor. Iglesia, escucha esto. Yo estoy seguro que el que empezó la buena obra en ti, Él la está trabajando, Él la está perfeccionando cada día, a fin de que seamos útiles para la obra del Señor. Dice así su palabra en Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfesos, aquella iglesia que nació cuando él iba con Silas camino a la oración. Y en Hechos 16 dice que fueron cogidos porque intervino el discernimiento de Pablo cuando aquella mujer salió al encuentro y le dijo: no eres tú, no son ustedes los hijos, los siervos del Dios Altísimo. Pero el discernimiento de Pablo se dio cuenta que la que hablaba no era ella, sino un espíritu de adivinación. Usted conoce la historia. Fueron encarcelados. A medianoche Pablo y Silas cantaban adoración y alabanza. Y aquellos que son adoradores, Dios escucha esa adoración y mueve los cielos para hacer milagros. Y a medianoche Pablo y Silas oraban y adoraban al Señor. Y su adoración subió hasta el quinto cielo, de tal manera que cayó del cielo fuego y las cadenas fueron rotas. El soldado que estaba allí le dijo: qué cosa tan admirable. El hombre se impresionó y se postró delante de ellos y le dijo: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Cuántos lo creen? Allí, con solo este hombre, nació la iglesia de Éfeso. Un hombre que se postró al ver las maravillas de Dios. Cogió a Pablo y a Silas y los bajó por la ventana de la cárcel y les dio hospedaje en la casa de él, sabiendo que si como soldado romano estaba en riesgo, se ayudaba a estas buenas nuevas, a los que predicaban el evangelio. Y dicen las escrituras en Hechos capítulo 16 de que este hombre le dio hospedaje y de inmediato todos los de su casa, la esposa y los hijos, se convirtieron al Señor. Y allí nació la iglesia en Éfeso.
Ahora Pablo está preso y desde la cárcel escribe a la iglesia diciéndole, Efesios capítulo 2, verso 10. La iglesia fue creciendo y entre más crecía, los problemas eran mayores. Habían maestros, pero también habían otros que se les consideraba como alumnos. Y esos que eran maestros muchas veces no tenían amor ni paciencia para con los alumnos. Y a Pablo, cuando Timoteo visita, le lleva todas estas razones y él escribe. Porque dentro de la iglesia había un problema, y era que muchos se sentían inferiores y otros se sentían maestros. Y esto estaba causando problemas en la iglesia. Entonces él escribe lo siguiente: nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. ¿Somos obra de quién? Tanto el rico como el pobre, tanto el maestro como el discípulo son obras, tienen el mismo creador, el Dios de los cielos. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Me convierto al Señor y siempre me gustó la música. Tocaba guitarra, colocador de serenatas. Empezábamos a practicar a las 6 de la tarde para colocar una serenata. Y que yo recuerdo, nunca fui a una serenata a las 12 de la noche en todos mis cabales. Siempre iba tragueado. Cuando conozco al Señor, me convierto, porque cuando yo llego a la iglesia están cantando el Salmo 66. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Ese mismo día el Espíritu Santo tocó mi vida. Y ese mismo día mi alma, mi corazón decidió no cantarle más al pueblo, no cantarle más a la mujer, no cantarle más a los borrachos de allá de Corozal, porque nos contrataban. Yo dije, este don que el Señor me ha dado es para adorarlo a Él, es para colocarlo todo al servicio de Él. Y así fue. Y así fue. Ingresé al grupo de alabanza en la iglesia cristiana Chalón, avenida Alfonso López de la Misión Panamericana. Y ahí empecé mi carrera como discípulo. Pero empezaron a suceder cosas curiosas. Músicos, empezaron a suceder cosas curiosas. El Señor, después de ser guitarrista, me enseñó a ser baterista. Y un muchachito que yo le dictaba clase en la escuela dominical, que hoy en día es pastor, me dijo, hermano César o profe, yo no quiero aprender a tocar batería. Lo que estoy contando es maestro-discípulo, maestros y discípulos, para poder aterrizar en el tema que quiero compartir. Y yo le dije al muchacho, y yo dije, bueno, listo, hijo, yo te enseño. Al transcurrir los días, el alumno sentó al maestro. Un muchacho de 15 años, 14 años, porque fue creciendo y fue engrandecido en alabanza a través de la batería. Pero ¿qué sentía yo? ¿Qué debe sentir el maestro cuando el alumno lo supera? Piano, guitarra y batería, era lo único que había. Es decir, que César Ricardo tenía que estar ¿qué? Sentadito en la silla viendo, porque no había más instrumentos.
Por allá llegó un amigo contador y nos enseñó algo de guitarra. Y en esas 3 o 4 clases, explicó de cómo funcionaba el bajo de 4 cuerdas. Las cuerdas al aire son mi, sol, re, la, mi. Si usted le quita las 2 primeras a la guitarra, sería sol, re, la, mi. Las 4 últimas al aire dan esas posiciones. Entonces él decía, ese es el bajo. Y usted coge la escala cromática y ahí saca todas las notas musicales. ¿Estoy o no, bajista? Eso es la música. Fue cuando yo vine a comprender por qué ese muchacho me había sentado. Compramos el bajo, compramos la planta y ahora el grupo estaba completo para adorar al Señor. Empecé a ser el bajista del grupo y empecé a crecer, pero como un alumno rebelde. Tan rebelde que me colocaban en disciplina cada rato. Es un milagro que yo esté parado acá. Pero ¿cuál era mi rebeldía? La falta de amor y de paciencia de los maestros, de los que sabían más música en el grupo, que yo esperaba de ellos ese apoyo, porque sabían más de música que yo, eran muy veteranos, hasta profesionales, me hacían sentir como poca cosa. Me hacían sentir inferior. Y eso me golpeó mucho. Yo se lo estoy contando ahora, pero si se lo contara con detalle hace 35 años, usted no quiere conocer el detalle. Porque un colérico, cuando lo hacen sentir inferior, téngale miedo. Porque el colérico es agresivo. El colérico, para controlar la lengua le es muy difícil. Me hacen sentir mal. Me hacen sentir inferior. Poca cosa. Pero mirándolo al sol de hoy, si el muchacho me sentó en la batería y luego ya siendo el bajista, me hacen sentir como cosa poca, era Dios trabajando en mi vida. Lo cuento ahora aquí folclóricamente, pero vivirlo, Padre Santo. Y usted lo ha vivido. ¿Algún día usted se ha sentido inferior? ¿Lo han hecho sentir como poca cosa? Nadie de aquí puede levantar la mano y decir que no. Todos hemos pasado por allí. Porque hay alumnos, pero también hay maestros. Y hay de los maestros, a ellos se les va a pedir más que los alumnos. Cuando vengamos a rendir cuentas, el Señor les va a exigir más. Salió un viaje para Popayán, el grupo de alabanza, y yo me ilusioné con ese viaje. Primera salida internacional que teníamos como grupo de alabanza. Para mí eso era una cosa extraordinaria. ¿Saben qué pasó? Me dejaron. Yo ahora puedo decir gloria a Dios. Pero hace 35 años atrás yo no dije gloria a Dios. Ahondaron más la herida. Me hicieron sentir ahora que yo no tenía valor. Que realmente estaba en el lugar equivocado. Que como músico o bajista yo no daba la talla. Y se fueron para Popayán. Y usted sabe que después de eso vienen los comentarios, ¿verdad? Que Dios nos usó. Y allá sucedieron milagros. Y si a usted lo dejaron y se lo vienen a contar, a usted eso no le sabe a nada. Porque cuando me siento inferior, ese sentimiento hace daño. Hace daño. Y ese es el tema que quiero compartir. Y no se lo voy a compartir porque me lo contaron,
sino que para poder estar aquí preparado, parado y en este día especial, estar aquí predicando, tuvimos que pasar por unos procesos, incluyendo el tema de la autoestima, cuando nos sentimos inferiores. Y yo quiero que le prestemos atención a ese tema, porque es posible que usted lo tenga. Es posible que usted lo haya vivido y no haya perdonado, sobre todo cuando trabajamos en equipo. En Hechos capítulo 6 dice la Biblia que la iglesia primitiva empezó a crecer. Y en la medida que crece la iglesia, los problemas también crecen. Dice que las viudas griegas con las judías empezaron a pelear porque se sentían una con las otras desatendidas. Y a la que se sentía desatendida, les reclamaban a los apóstoles de que ellas acaso eran menos personas que las otras, siendo ellas judías y el Mesías había venido primero por ellas. ¿Cómo era posible que a las griegas estuvieran siendo mayor atendidas que ellas? Y dice la Biblia que la iglesia crecía. Los apóstoles dijeron: vamos a hacer una reunión ahí donde nacen los diáconos. Escogen a Esteban, que próximamente es muerto, lo matan apedreado. Y los apóstoles dijeron: no es posible que nosotros, por estar atendiendo a las mesas, es decir, por estar haciendo este trabajo, descuidemos el ministerio de la oración y de la predicación. Entonces, cuando escogen a los apóstoles, escogen a todo un grupo de equipo llamado los servidores. Pero el hecho que se llamen servidores no son más que los apóstoles, porque le estoy dando vuelta al tema de la autoestima, que de alguna manera tú has sido víctima o tú has sido el protagonista que se lo has provocado a otro, y ese asunto no puede quedar así. Es un asunto que hay que arreglar, porque ese sentimiento, cuando está allí, es peligroso. Crecí en un hogar muy humilde. Mi papá era policía. Éramos 6 hermanos. Y cuando a mi papá lo dotaban de los uniformes, él cogía y los cortaba por aquí. Y de lo que quedaba de eso salía la ropa para nosotros. Es decir, mi ropa toda la vida, desde la niñez, fue ¿de qué color? Me decían el chico verde de la calle. Me sentía inferior porque los otros no usaban pantalones cortos, sino pantalones ¿qué? Largos. Y eso marca. Le doy gracias al Señor que yo estaba con ese sentimiento de inferioridad y Él fue allá y me rescató. Me sacó de allí y me hizo una nueva criatura. Tenía yo 12, 13, 14 años y yo iba todavía a la escuela primaria en pantalones mochos. Imagínense la escena: todos los chicos del salón con los pantalones largos, y el único con los pantalones cortos, ¿quién era? Y mi hermano. Y sentíamos eso de que éramos pobres, pero que había gente más rica. Y ese sentido de inferioridad afectó mi parte emocional. De tal manera que si yo no hubiese buscado al Señor, les aseguro que no sé qué fuera de mi vida. Sentido de inferioridad, el tema de la autoestima. De 1 a 10, ¿cómo está tu vida con ese tema? ¿Cómo te has sentido? Es un sentimiento que arruga el corazón. Es un sentimiento que, si no se le presta atención, voy a bombardear a mi pareja y lo más probable es que mis hijos lo hereden.
Pero aquí hay una iglesia sabia. Aquí hay una iglesia obediente, una iglesia que está escuchando un consejo divino para que tu generación, la que está naciendo de ti aquí en adelante, sean mejores personas. Amén. Y no vivas lo que tú viviste. Esas son las buenas nuevas. Esa es cambiar la vida pasada por las cosas nuevas que hace el Señor. Tu generación será una generación nueva en el Señor. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el Señor. Amén, iglesia. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice: mis azotes, mis cárceles, todas mis persecuciones no las voy a usar como lamento. Yo en esta mañana no estoy predicando lamento, estoy testificando de lo que Dios ha hecho en mi vida y que puede hacer contigo también. Será usado para dar testimonio, será usado para enriquecer y ayudar a los débiles, a los que tengan problemas. Porque el maestro hace eso, enseña al discípulo, lo ayuda, no se enseñorea sobre él. Sé que aquí en el grupo de alabanza hay maestros, pero también sé que hay alumnos. Sé que en el grupo de Ujieres hay maestros, pero también hay unos nuevos. En los predicadores, sí hay unos que predican mejor que otros, sí, es verdad. Nadie dijo eso. Las voces, cuando yo estaba en alabanza, yo le reclamaba al Señor que por qué no me daba una mejor voz. Y Él me dijo: bástate con mi gracia. Yo lo quise así. No te pongas a pelear. Pero los que son maestros, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Ayuden a los débiles. No se enseñoree sobre ellos. El don que tú tienes te lo dio Dios para que lo uses y les puedas ayudar a los demás. Esa es la tarea, iglesia. Rápidamente, ¿por qué nace el complejo o el sentimiento de inferioridad? Nace por 3 razones. Cuando yo las esté diciendo, en alguna de ellas está usted. No me puede decir: pastor, y hay una cuarta. No. Usted está tratando de buscarla de la manera de no tocar esa herida. Pero hay heridas que hay que tocar para sanarlas. Eso no se le puede sacar el cuerpo. ¿Cuáles son las fuentes de los sentimientos de inferioridad? Es decir, ¿quién la provoca? Número 1, todo lo que tiene que ver con nuestra infancia. Cuando tenemos allá los 6, 7 años que ya hacemos memoria, ya nosotros sacamos nuestras propias conclusiones, ya escuchamos y ya analizamos. Otra fuente puede ser cuando usted se compara con otro. ¿Se ha comparado usted un día con otra persona? Lo hacemos. Porque aquella tiene mejor cuerpo que yo. Con todo el perdón de las damas que están aquí. ¿Se comparan o no se comparan con los cuerpos? Claro, lo hacen. Porque Dios no me dio un cabello así o asado. ¿Dónde lo vistes? Te estás comparando. Estas son fuentes que generan negativamente el sentimiento de inferioridad. Las circunstancias de la vida, es decir, todo lo que hemos vivido en la vida, también se convierten en máquinas productoras del sentimiento de inferioridad. Si hablamos entonces de nuestra infancia, entonces podemos decir que un día por ahí escuchamos a nuestros padres que tú eres el guarrulito. No sé si me hago entender. El guarrulo es el último pelado que nació.
El café cuando está así todo abajo que queda, el guarrú. Bueno, yo sé que aquí hay muchos jóvenes, ¿verdad? Ya uno hablando a lo viejo aquí. Pero aquí hay mucha gente que me está entendiendo. ¿Cierto, abuela? Vea, amén. Esa sí conoce el guarrú, bien conocido. Escuchamos a los papás hablar. Y de pronto por allá el hijo menor dice, es que se vino y no estaba planificado. Y el pelado está escuchando. Y el muchacho está oyendo. Fuentes que generan sentimiento de inferioridad. Así que tengamos mucho cuidado de lo que hablamos delante de nuestros hijos. Porque es posible que la mamá diga, la verdad es que el pelado no estaba planeado. Y el muchacho escuchando. Y entonces él se está comparando ¿con quién? Con sus hermanos. A ellos sí fueron planeados y yo no. Y en nuestra consejería, ¿cómo hemos visto esos casos? Palabras que salen de nuestros labios también generan el sentimiento de inferioridad cuando decimos, tú sí estorbas, tú sí molestas, tú sí friegas. El pelado se ve inútil. Aún él le va a dar miedo a actuar porque lo van a castigar, le van a reclamar, se va a sentir como un estorbo. Y todo esto, cada uno de nosotros, o lo hemos hecho, o nos los han hecho a nosotros. ¿Qué tal yo diciéndole a mis hijos, qué cosa buena ha salido de Nazaret? Fueron unas palabras que los fariseos dijeron cuando dijeron el Mesías, el Jesús, no es propiamente el hijo de María y de José, es de Nazaret. Y una dijeron, ¿y qué cosa buena salió de allá? Los maestros de la ley, nada más y nada menos metiéndose con el Mesías. Porque hasta la ciudad de donde provengo, el pueblo de donde provengo, la vereda de donde provengo, y me vengo para la ciudad, me hace sentir inferior. Y eso es mentira. Eso es falso. De tal manera que eso empieza a adornar mi vida de manera negativa y a sentirme inferior. Cuando un niño en el hogar escucha todo esto, él empieza a decir, la verdad es que aquí yo no encajo. La verdad es que no estoy a la altura. La verdad es que no pertenezco aquí. Porque escuchó de los padres. Y eso marca. Eso hace daño. Usted y yo en esta mañana, dígame un fuerte amén si el Señor nos está hablando a nuestras vidas. Amén. Jamás se compare con nadie. Jamás se compare con nadie. Y una vez le digo por qué. Porque a usted no lo hizo ningún esculturista por allí. Ni usted fue hecho en una máquina. Usted y yo fuimos hechos por las manos de Dios. Y Dios no se equivoca. El Señor, el texto me está diciendo, nosotros somos obra de ¿qué? De sus manos. Él me hizo, Él me formó. Y déjeme decirle algo más, Dios no se equivoca. Así que si tú eres obra de Dios, y también me están diciendo en esta mañana que Dios no se equivoca, entonces ¿por qué tengo que estar comparándome con la obra que Dios hizo en otra persona? ¿Por qué tengo que estar inconforme con ello? ¿Y qué tal si hablamos que en las comparaciones usted no es el favorito en su familia?
favorito. ¿Cómo se ve eso, amada iglesia? El favoritismo. Donde mamá y papá criaron a uno sobre la sobreprotección y a otro sobre el rechazo. Y no hubo un equilibrio entre ambas cosas para que la balanza estuviera correcta. Y usted puede decir, la verdad es que yo no soy el favorito de la casa. Mi favorito es la hermana mayor o el hermano mayor. O incluso el hermano mayor puede decir, aquí la verdad que el favorito de mamá y papá es el guarrú. ¿Se ve o no se ve eso en las casas? Y eso marca. Eso hace daño. Sé que mamá y papá me aman, porque ellos no están diciendo que no me aman. Ellos me aman, pero no soy su favorito. No soy su favorito porque el trato que me dan a mí no es el mismo trato que le dan al favorito. Aún me he dado cuenta que cuando yo fallo, cuando yo cometo un error, aún me he dado cuenta que la corrección es tan diferente a cuando el favorito se equivoca. A él le dan tinto y a mí me dan el guarrú del tinto. El favoritismo. Sé que mamá y papá me aman. Eso me conlleva a mí a hacer una comparación y a decir, Dios, ¿por qué no me hiciste como mi hermano? ¿Por qué? ¿O fue que Dios se equivocó? Y empiezan una cantidad de cuestionamientos en el corazón del muchacho, hasta llevarlo hasta la vejez con el sentimiento de inferioridad. La vida no te sonríe muchas veces. No te sonríe. Entonces mamá y papá, en vez de dialogar, lo que hacen es empujar a que ese muchacho se parezca al hermano mayor, es decir, al favorito. No hay cosa más terrible que usted compara a su hijo con el hijo de otra persona. Se oyen estas palabras, pero fulanito de tal, ¿por qué no eres como él? Eso no lo haga. Eso es un error gravísimo. Porque si usted se preguntara qué está sintiendo el muchacho, usted correría a abrazarlo y a decirle, hijo, perdóname. Pero no quiero solamente concentrarme en el hogar. En el trabajo, los jefes tienen o no tienen favoritos. Los pechichones. Y usted se siente inferior. Usted como que la capacidad suya como que no está a la altura de lo que los jefes consideran. Así que en nuestra infancia, las comparaciones y las circunstancias de la vida, estos tres elementos se convierten en una fuente productora del sentimiento de inferioridad. Pero si hay un problema, también hay soluciones. Si yo dejo la predicación hasta aquí, no estoy haciendo nada. Pero para Dios no hay nada imposible. Un día estábamos ensayando para un evento que teníamos aquí en Sincelejo, los músicos. Todavía estaba yo de bajista. Para mí yo estaba de carón. Porque el que tiene sentido de inferioridad llega a ese estado. Te están rechazando tanto que tú estás ahí metido, pegado. Bueno, yo era carón. A mí me importaba lo que la gente dijera. Teníamos un evento aquí en la Plaza de Toros que venía Luis Tobar, un predicador venezolano, sale mucho por enlace. Y claro, nosotros los músicos, cuando hay ese
Esos eventos uno bacano, se siente uno chévere. Y estábamos ensayando y entonces el músico principal, el maestro, empezó a coger instrumento por instrumento, a decirle los cortes, a decirle todo lo que tenía que hacer porque íbamos a ensayar. Empezó con el pianista, después con el trompetista. ¿Y quién estaba de último? Metido de carón. Allí con el bajo puesto. Y bien amarrado porque había otro bajista y me daba miedo que me lo fuera a quitar. Porque el que tiene sentido de inferioridad hace eso. Tipo guarda como sea. O sea, se vuelve egoísta. Pero es porque ese sentimiento le está dando vuelta. Yo dije, de aquí que me lo suelten, el bajo ya se ha acabado el ensayo. Y le dedicó tiempo al baterista. ¿Quién era el baterista? El que fue mi alumno. Ya yo lo miraba con un poquito de amor. Muchacho, como toca, es bonito, ¿verdad? Y le dedicó tiempo a cada uno. Y llegó donde el bajista. Y me dijo lo siguiente: haz tú ahí lo que puedas hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Será que se salvó porque el bajo estaba bien apretado, bien amarrado? Porque el que tiene sentimiento de culpa no sabe manejar la ira, ¿oyeron? El que tiene sentimiento de sentirse inferior, ojo, es peligroso. Yo le dije, listo, no hay problema. Fuimos, tocamos y hubo cambio de pastor. Que en la misión panamericana quitan y ponen y mandan desde Bogotá o de Medellín sin pedirle permiso a nadie. Ellos tienen un sistema totalmente diferente. Se fue el pastor, muy querido. Pero para mí hasta ese entonces era un alcahueta de los maestros. Sí, porque cuando uno está acogido por ese lado, todo el mundo es malo. Llegó otro hombre, bien amigo mío hoy en día, y empezó a manejarme de una manera diferente. Y no le voy a contar toda la historia. Terminé siendo el líder de la alabanza en la iglesia. El que se sentía inferior. Entendía después de 10, 12 años que Dios lo que estaba tratando era con mi orgullo y con mi prepotencia. Y logré ser el director de la alabanza. Y logramos sacar 3 grupos de alabanza. Y yo era el director principal. ¿Por qué pasó eso? Escúcheme, ¿por qué pasó eso? Porque si hay un problema, como lo dije ahora al rato, hay una solución. ¿Qué fue lo primero que yo hice? ¿Cuál fue el consejo que un músico en Bogotá del grupo Herramienta, el pastor Walter Rumier, muy conocido, lo pueden buscar en las redes sociales, me dijo: necesito que te vengas para Bogotá? Y me voy. Me dio 3 instrucciones. ¿Por qué se llegó hasta allá? ¿Y cómo se logró superar ese sentimiento de inferioridad que insultaba a mi esposa? Porque eso arrastra a todo el mundo. Ya mis hijos estaban un poquito grandes y estaban siendo arrastrados por ellos. Hice 3 cosas. Ojalá usted las anotara. Este hombre me leyó Efesios 2, verso 10, el texto que leímos. Y lo primero que él me dijo: a ti no te debe de interesar el punto de vista de la gente. A ti no te tiene que interesar lo que la gente diga. A ti lo que te tiene que interesar de ahora en adelante es el punto de vista que Dios tiene para contigo.
Así. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿O le voy a dedicar tiempo a lo que la gente piense de mí? Eso es un mal incurable. Eso es imposible. Usted no pierda el tiempo en eso. Claro, estamos hablando de que si te están rechazando, que sea porque eres un discípulo, ok. Pero si te están rechazando porque estás en pecado o otra cosa, eso es otro tema. Estoy hablando de una persona que se ha dedicado a Dios, que ama a Dios, que quiere servirle al Señor, pero aún así es rechazado. Lo primero que tienes que hacer para superar eso de sentirte menos que otro es tener en cuenta lo que Dios piensa de mí. ¿Y qué piensa Dios de mí? Eres mi hijo. Te amo. Eres obra de mis manos. Yo te formé. Te conozco hasta antes de la fundación del mundo y te he escogido para cosas grandes. Eso es lo que Dios piensa de mí. Dios piensa bien de sus hijos. Y me dijo este consejo: no te compares. Y me lo dio de esta manera: ¿hay algún rostro igualito a ti en el mundo? Y dije, no, habrán algunos parecidos. Y a mí eso me impactó. Porque la obra de Dios, la obra de sus manos, usted no se da cuenta que se pueden parecer, pero nunca son, ¿qué? Iguales. Yo tengo hijos medios y usted los ve por primera vez y dice, pero después empieza a socializarse con ellos y empieza a hallar que tienen, ¿qué? Diferencias. Y ellos tienen un parecido tremendo, pero no son iguales en el físico, tampoco son iguales en la manera de ser. El tema de la comparación, entonces, tú tienes que decirle, yo soy único. Yo soy único. Y por ser único, soy diferente a los demás. Y el talento que Dios me dio, si Él me lo dio, Él me va a ayudar a desarrollarlo. Él me va a ayudar a desarrollarlo hasta que sea perfecto. Cuidémonos del bombardeo que hay por las redes sociales. Cuidémonos de esas filosofías vanas, vacías, erróneas, baratas, que te conllevan a ti a comparar tu figura, tu cuerpo, tu intelecto con la basura que presentan por la televisión. Hemos visto el caso de mujeres que han perdido la vida en las salas de cirugía, porque su cuerpo, su figura, no estoy de acuerdo con ella, y han corrido riesgo de cirugías baratas hechas no en un hospital adecuado, sino en un garaje, y han perdido la vida. ¿Producto de qué? De que hay una televisión, de que hay unas redes sociales mostrando basura para hacerte sentir menos que otro. Y van a buscar la manera de cambiar el cuerpo, de cambiar la nariz, de cambiar el cabello. Yo pregunto, si mi Dios me hizo, ¿qué me puede faltar? Si mi Dios lo hizo con sus propias manos. El texto me está diciendo que soy hechura. Nosotros somos obra de sus manos. ¿De qué me voy a quejar? Pero pastores, que es maluquito. Sí. ¿Y hay otro más bonito? Sí, es verdad. ¿Quiénes se acuerdan de la revista de Memín? Álcenme la mano. Memín, 1, 2, 3. El resto jóvenes aquí. Memín era una revistica. Antes de que saliera esto, uno se entretenía con la revistica. Miren, Memín parecía un mico, parecía un gorila. El tipo era maluco. Pero su mamá, cuando lo llamaba, le decía: ven, negrito, mijo,
ven negrito lindo a mis brazos. Si notas que no es un externo, ¿acaso Dios mira lo externo? ¿O acaso Dios no va a mirar lo que hay dentro del corazón? Conozco personas muy hermosas por fuera, hermosas, hermosos. Yo por eso no voy a los gimnasios, porque veo unos así y yo con este barrigón, yo no. Un día fui y me presentaron al entrenador. Medía como 2 metros y una vocerrona. ¿Qué más, pastor? ¿Cómo está? No, bien, mijo. Sí los hay por fuera hermosos. ¿Qué es salud? Sí, es cierto. Pero cuando Cristo venga, eso no va a servir de nada. ¿Dónde están tus hijos? El espíritu de Saúl, el espíritu de Dios sobre Saúl ya se había ido. Y viene Dios y le dice al profeta: ves a la casa del viejo Isaí, porque vamos a coger un nuevo rey para Israel. Pero te hago una observación: no mires rostros, no mires lo externo, porque Jehová de los ejércitos mira es el corazón. Y colocaron a todos los hijos, y vino el profeta y empezó a mirar uno por uno, y trajo el viejo a los más robustos, a los más hermosos, todos varones. Y miró y miró y miró y miró, y casi que escoge, y Dios desde los cielos le dijo: cuidado, Jehová no mira lo externo, Él mira el corazón. Pregúntale que si tiene otro hijo. Oye, ven acá, ¿tú tienes otro muchacho por ahí? Sí. Si lo hago venir, huele a chivo, huele a oveja, y de pronto está viene sucio de sangre, porque se pasa matando leones y tigres y de todos estos animales, porque se comen las ovejas. Él está detrás de la majada. Pero ¿quién es? Yo tengo otro por ahí, pero no estaba ni en la lista. Ni siquiera lo tenían en la lista. Y yo, tráelo. ¿Saben de quién estoy hablando? Del rey David. Y llegó el muchacho hediondo a chivo. Buenas. ¿Para qué me necesita? No, es que vamos aquí a ungir. Apenas el profeta lo vio, Dios desde los cielos le dijo: este es, úngelo inmediatamente. Porque lo que tú estás viendo con tus ojos no lo mira el Señor. Él mira lo que tengamos dentro del corazón. No te compares con nadie por lo externo. Si vas a ser seguidor de alguien, es porque estás mirando el corazón de él, lo que tiene, no lo que está mostrando. Porque es fácil la doble moral, es fácil la doble vida. Ninguno de nosotros queremos que conozcan nuestra vida privada. Pero en las redes sociales sí se busca que conozcan nuestra vida pública para ganar popularidad. Pero cuando usted ve todos estos grandes artistas, cuando ya uno entra al corazón de ellos y empieza a mirar su vida privada, ¿cómo está delante de Dios? ¿Cómo está delante del Señor? Si te vas a comparar, entonces compárate con el varón perfecto, que no tuvo ni mancha, ni tuvo arruga, que no tuvo pecado. Puesta la mirada, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús de Nazaret, el autor, el consumador de la fe. Ese sí me voy a comparar. Ese sí será mi fan. No puede ser otro. ¿Cómo vencemos entonces el sentimiento de inferioridad? Número 1, me interesa el punto de vista de mi Señor. Y segundo,
debo entender el amor de Dios que tiene por mí. Él me ama incondicionalmente. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Te sientes amado por Dios? El que tiene el sentimiento de inferioridad, como cree que Dios se equivocó, no se sienta amado por Dios. Aún el tema de la estratificación, 0, 1, 2, estrato 3, estrato 4, pareciera como si nos bombardeara, y muchas veces le reclamamos al Señor las necesidades y aún la pobreza por donde hemos pasado. Y eso nos hace sentir inferior incluso ante los demás, a presentarnos como siervos de ellos, a que nos paguen lo que les dé la gana. Y un hijo de Dios no puede estar así. Un hijo de Dios llamó para ser cabeza y no cola. Tenemos el dueño del oro y de la plata, que es mi Señor. Me ama. Y yo tengo que responder entonces a la expectativa que Él tiene conmigo. Estos tres elementos son la única manera de yo vencer el sentimiento de inferioridad. El amor que Dios me tiene, su opinión hacia mí y lograr entender, comprender cuál es la expectativa que Dios tiene conmigo. ¿Acaso Dios tiene la expectativa de decirme cuántos músculos tienes? ¿Esa es la expectativa de Dios? No. ¿Acaso Dios está en la expectativa de yo te hice, pero ve, me gusta, fuiste allá al salón de belleza o fuiste donde el peluquero, nosotros los hombres a la barbería y ve, te ves hermoso? ¿Dios va a tener esa expectativa conmigo? Dios tiene dos expectativas con cada uno de nosotros. Número uno, que confiemos en Él y le sigamos hasta la vida eterna. Él no tiene otra expectativa con nosotros. Así que perder el tiempo en estar comparando, en invertir tiempo, plata y dinero para verme más hermoso, mientras mi corazón está arrugado del pecado, sería apariencia. Si te has sentido con este sentimiento en esta mañana, Dios te quiere hacer libre de eso. Pare eso. Solucione eso. No te sientas menos que nadie. No te sientas inferior a nadie. Eres hija, eres hijo de Dios. Somos hechos por sus propias manos. Si no eres la privilegiada de tu mamá y tu papá y te lo demostraron, para eso existe el perdón. Pero esta es una mañana de libertad. Es una mañana donde tú puedes decirle: Señor, perdono a mis padres, perdono a mis jefes. Siempre me demostraron que yo no fui el favorito, pero para ti yo soy favorito porque me fuiste a buscar donde estaba perdido. Quiero que estés sobre tus pies. Cierra tus ojos. ¿Qué tiene que ver esta palabra contigo? Si tienes que llorar, hazlo.